Cuando diga nomás, Ignacio. Sí, sí, Es como una suerte de presión. así lo veo, pero un poco. Que delante donde había dejado la página como esperando como que expiró, entonces la tuve que abrir de nuevo. Ahí estamos, me parece. O Me sea, pareció al en, menos en unos en segundos, Facebook. estaba cargando. Yo creo que en unos 15 segundos estamos listos. Ya. En 10 segundos empezamos entonces. Ok, démosle entonces. Hola a todas y todos, ¿cómo se encuentran? Primero que todo, muchas gracias por su presencia a este tercer ya seminario, webinar, como le estamos diciendo ahora, de las temáticas que está llevando adelante la Red de Estudios de Nueva Economía. Mi nombre es Felipe Gajardo y primero que todo agradezco su presencia y hoy día vamos a estar discutiendo en torno a una de las temáticas que va a estar en coyuntura sin duda, que es los impuestos a los súper ricos, los impuestos en general y la distribución de las riquezas que esto puede conllevar. Eh, Conocemos hoy en día el contexto en el cual nos encontramos, que es un contexto en donde hay una crisis sanitaria, una crisis económica. Ya la CEPAL está señalando que Chile va a decrecer un 7,9% del PIB, y lo mismo y más va a suceder en la región de Latinoamérica. El gobierno ha intentado o ha buscado solucionar algunos problemas que estamos teniendo, tanto sanitarios como económicos. En ello ha resuelto generar un gasto que ya en su primer momento hablaba de 12 mil millones de dólares, un tanto después otros millones de dólares más. Pero la pregunta que nos surge a continuación es, ¿de qué manera vamos a resolver estos mayores endeudamientos? Entonces se ha hablado de más crédito, los fondos soberanos que tenemos para poder financiar estos mayores gastos, pero uno de los temas que se ha quedado un tanto rezagado en mi forma de ver, que podría tener un mayor interés en la discusión pública, es el tema de los impuestos. ¿Ya? Bueno, la UDI hace no mucho tiempo atrás señalaba que como dentro de su propuesta era rebajar los impuestos. ¿Ya? A propósito de una suerte de reactivación económica en los ojos de la bancada de la Diputación de la UDI. Pero por otro lado, y en el proceso legislativo, va a entrar la discusión sobre los impuestos a los super ricos. Ya se encuentra en el programa de la Cámara en la Comisión de la Constitución, en la Cámara de Diputados, discutir sobre lo que es el impuesto a los super ricos, y para ello contamos con tres expositoras para poder profundizar en estos temas de impuestos. ¿Ok? Entonces, déjenme en breve presentarles a quienes van a estar exponiendo hoy día. Javiera Petersen, economista y magíster en análisis económico de la Universidad de Chile, una maestría en Global Economic Governance and Policy de la Universidad de London y directora ejecutiva del Observatorio de Política Económica, OPES. También contamos con Gino Sturla, ingeniero civil hidráulico, magíster en Derecho Ambiental y candidato a doctorado en Economía de la Universidad de Chile, investigador de CENRE en el Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Y también contamos con Nicolás Grau, ingeniero comercial y magíster en Economía de la Universidad de Chile, doctor en Economía de la Universidad de Pensilvania, profesor asistente de la Universidad de Chile e investigador adjunto del COES. El formato, la metodología que vamos a tener para este seminario es que la de los expositores en 20 minutos puedan exponer en relación a las temáticas que hemos puesto sobre la mesa. Javiera tiene que irse un tanto antes de la finalización de este seminario, por tanto, ella va a iniciar la exposición y también, una vez que finalice, vamos a abrir un pequeño espacio si es que
la audiencia tiene comentarios, ¿ya? Unas 3 preguntas. Y después vamos a continuar con las exposiciones de Gino y Nicolás. Me parece que está todo ya sobre la palestra para conversar. Así que Javiera, te dejamos la instancia. Gracias, Felipe. Bueno, primero decir que ya no me tengo que ir. El otro seminario que tenía lo tengo la otra semana. Estaba un poco perdida con los plazos, así que podemos seguir igual, todo igual, pero voy a seguir acá. Una muy buena noticia. Súper. Bueno, y hola a todos y todas quienes nos acompañan virtualmente hoy. Gracias al N y en particular a Felipe por la invitación a participar de este seminario, y también a Gino y a Nicolás, con quienes seremos en esta ocasión quienes presentamos. Bueno, el tema de este seminario me es particularmente interesante, no solamente por la relevancia política que supone la discusión sobre un impuesto a las superriquezas en uno de los países más desiguales del mundo, en medio de una de las peores o la peor crisis económica de la historia, sino que también porque este debate tiene una importancia clave en la discusión sobre el nuevo modelo de desarrollo para Chile, una discusión que cada día que nos acercamos al plebiscito constitucional de octubre se vuelve más importante. Entonces en mi presentación voy a tratar de tocar estas dos aristas y quizás no me meta tan en detalle en la propuesta misma del impuesto a los súper ricos, ya que imagino Gino, quien por lo que entiendo ha estado de cerca participando en ella, puede dar una mejor exposición en particular de lo que significa la propuesta en particular. Bueno, y para partir, creo que es relevante comentar que tal como ocurrió con la discusión de la pertinencia o no del retiro del 10% de las AFP, la propuesta de un impuesto a los súper ricos debe ser situada en un contexto político particular para poder analizarla. Algo que en el normal debate sobre analizar si una política pública es buena o mala no estamos tan acostumbrados en este país. Bueno, y este contexto está dibujado por una crisis económica de una naturaleza y de una envergadura que no tienen precedentes históricos, causado por una pandemia que exige estrictas medidas de distanciamiento social para poder controlarla, en un país que tiene cerca del 40% de la fuerza laboral en condición de informalidad, y a cerca del 80% de las familias y de los hogares, endeudados, bajo un gobierno que ha estado por completo ausente en la entrega de real ayuda económica en términos tanto de suficiencia como de cobertura. Y todo esto en el mismo país que le entrega cerca del 35% de la riqueza total al 0,1% de la población. Entonces, ante un gobierno ausente y ante todo este contexto histórico y político, la tarea finalmente de la oposición es exigir planes de apoyo económico sustantivos que puedan entregar real seguridad laboral y real seguridad salarial a las y los trabajadores, proponiendo, por supuesto, alternativas de financiamiento a estos planes alternativos de ayuda. Y este esquema inmediatamente nos mete en un terreno bien hermético en la ya muy hermética discusión económica de Chile, y que es que hay o no que gastar más plata, y si hay que gastar más plata, ¿de dónde sale esta plata? Y aquí emerge casi espontáneamente un concepto que creo ha sido el sello del discurso público en materia económica, particularmente lo referido a la política fiscal en todos los gobiernos pasados, que es la responsabilidad fiscal. Y que por el marco teórico sobre el que se discute normalmente, le pone un freno automático a la primera pregunta, o sea, no se puede gastar más. Ahora, dada la envergadura de la crisis actual y nuevamente volviendo al contexto político en el que estamos, la necesidad de contar con un mayor gasto público le ganó una posición a la usual respuesta de no se puede gastar más, y por ende rápidamente el debate se situó en la forma de financiamiento que hoy día están disponibles en el país para poder entregar un real apoyo económico. Y aquí creo que han sido 3 las propuestas que han estado dando vuelta en distintos espacios. La primera tiene que ver con aumentar la deuda pública que tiene Chile. Esta creo que es la que primera se empezó como a abrir un poco más los cercos sobre los que normalmente se da la discusión. Finalmente planteando que Chile hoy día tiene un espacio de deuda envidiable frente a otros países de la región, incluso del mundo, y que por lo tanto habría espacio para poder ampliar la deuda que el Estado tiene.
Ahora yo creo que ahí hay que tener también harto ojo con el riesgo que supone también tener una mayor deuda pública, porque el que hoy día existen buenas condiciones de financiamiento externo no significa que en el futuro vamos a tener buenas condiciones de financiamiento externo, más aún en un contexto donde no es solo Chile quien quiere más financiamiento externo, sino que son todas las economías de mercado emergente. Entonces, dado cómo se han movido los mercados de economía emergentes, tener como un poco más de preocupación finalmente por una futura crisis de la deuda, por ejemplo, creo que también son cosas que nosotros tenemos que tener dentro del debate, más aún cuando existen otros instrumentos alternativos de financiamiento, como son los que estamos discutiendo acá, que sería el caso del impuesto a los súper ricos. Pero bueno, la primera tiene que ver con una mayor deuda pública, la segunda, que si bien no se ha discutido tanto, nosotros en OPES, desde el Observatorio de Políticas Económicas, le hemos dado más relevancia, que tiene que ver con la monetización del déficit fiscal, es decir, que el Banco Central le pueda prestar plata al gobierno, o bien que contablemente se le inyecte sin una deuda comprometida, que es un poco lo que Galí está proponiendo, pero acá nos metemos en uno de los terrenos incluso más herméticos que el otro, que tiene que ver con el rol de la política monetaria y particularmente el rol del Banco Central en cuanto a el tratamiento finalmente en periodos como el que estamos viviendo. Y la tercera propuesta que ha venido dando vueltas en esta discusión sobre las fuentes del financiamiento tiene que ver con lo que hoy día nos convoca, que es el impuesto al patrimonio, o formas de impuesto al patrimonio. Y aquí es interesante porque en otras discusiones en las que he estado sobre el tema, creo que también de la mano con los otros debates tributarios que existen, es que nosotros como economistas en nuestra formación no sabemos mucho, no tenemos muy buena formación de impuestos, ni tampoco de sistemas tributarios, y por lo tanto, al menos a mí se me hizo más sencillo poder partir como una discusión dentro también explicando un poco cómo funciona el sistema tributario de Chile. Y bueno, en el país tenemos 3 impuestos patrimoniales tradicionales, primero sobre los bienes inmuebles, el impuesto a la herencia y donaciones, y también el que grava a las transacciones financieras y a las transacciones de capital. Estos 3 impuestos recaudan, creo que alrededor del 4 al 5% del total de la recaudación tributaria que tiene el país, lo que deja al país como uno de los países con menores impuestos patrimoniales dentro del grupo de países de la OECD. Y en conjunto con esta característica, la otra característica que creo que es muy importante para este debate tiene que ver con la estructura del sistema tributario en Chile. Y esto porque en el país no existe un impuesto corporativo propiamente tal, o sea, al menos desde una perspectiva tributaria, no así quizás financiera. Bueno, y de hecho internacionalmente el impuesto que se aplica en Chile no puede ser informado como un impuesto corporativo. Porque un impuesto corporativo finalmente implica que el impuesto que pagan las empresas es un impuesto definitivo y que por lo tanto no está sujeto a devoluciones por el fisco, lo que es propio de los sistemas tributarios desintegrados, que son los sistemas que además predominan en todo el mundo. Pero en Chile el sistema tributario es semi-integrado, lo que implica que el impuesto que pagan las empresas es un adelanto finalmente del impuesto que pagan los dueños de las mismas. O sea, al final la empresa le paga en parte el impuesto que deben pagar los dueños, y por lo tanto el impuesto que paga la empresa no es un impuesto corporativo, al menos no completo. Solo podría considerarse como impuesto corporativo la parte del impuesto que paga la empresa y que no está sujeta a la restitución por parte del Estado. Y la relevancia de la estructura tributaria que Chile tiene en la discusión del impuesto al patrimonio radica en que, dado que el impuesto personal que paga el dueño o dueña de la empresa a través del impuesto global complementario es el que menor recauda a nivel de impuesto a la renta en el país, un impuesto al patrimonio en la forma de un impuesto a la riqueza personal aumentaría, por supuesto, la contribución de este grupo de contribuyentes en la recaudación tributaria total del país. Lo que es relevante no solamente por la coyuntura que hoy día estamos viviendo, sino que también por el factor de corrección que supondría sobre una estructura de recaudación que está dominada por los impuestos indirectos y que por lo tanto es estructuralmente no progresiva. Y esto también lo relaciono con una de las propuestas que justamente bajo el contexto de la actual crisis sacó la comisión que se llama Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional,
comisión en la que está, entre otros, Stiglitz, y quienes proponen aplicar un 25% de impuesto corporativo efectivo, o sea, no reembolsable, para grandes empresas. Pero para que esto fuese aplicable en Chile, sería necesario desintegrar nuestro sistema tributario de forma que el impuesto que paguen las empresas sea un impuesto definitivo y no un adelanto de los impuestos personales de sus dueños. Y creo que desintegrar el sistema tributario hoy es políticamente más complejo que aplicar un impuesto a los súper ricos en el esquema que hoy día se está proponiendo. O sea, no nos olvidemos que el gobierno actual el año pasado presentó una reforma tributaria cuyo corazón estaba la integración completa del sistema, algo que no pasó finalmente, menos mal. Pero si en el corto plazo no es posible desintegrar el sistema tributario y por tanto no es posible aplicar propuestas en la línea del 25% del impuesto efectivo corporativo, un impuesto a los súper ricos emerge como una alternativa que responde al mismo análisis y que además compromete criterios de suficiencia para poder entregar un real apoyo económico a todas las familias que hoy día lo necesitan. Y ahora, pasándome ya como a la segunda parte de mi intervención, no quiero dejar botada la demanda por la desintegración del sistema tributario, que a mi juicio debe ser los próximos años uno de los principales objetivos en una futura reforma tributaria, en conjunto con un correcto tratamiento de las rentas de los recursos naturales. Y acá creo que el link que existe entre sistema tributario y modelo de desarrollo emerge súper fácil y se cristaliza en lo que sería el tratamiento de las rentas económicas que tiene un país. Nosotros podemos entender a un modelo de desarrollo como la forma en la que el valor se produce, en la que el valor se distribuye, gracias al esquema institucional del país, esquema institucional que incluye, por supuesto, los sistemas tributarios. Entonces, si el modelo de desarrollo es el qué y el cómo se produce, el quién hará qué en la producción, y el cómo se distribuye esa producción entre la economía, tenemos que la base productiva finalmente es el primer eslabón que materializa el modelo de desarrollo de los países, y por lo mismo la transformación estructural de esta base productiva tiene que posicionarse como un objetivo central en la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo para el país. Y en Chile la base productiva está caracterizada por actividades económicas que buscan la extracción de rentas fáciles, o sea, en particular la renta de los recursos naturales y también las rentas monopólicas, lo que se relaciona muy directamente con la baja sofisticación tecnológica y de conocimientos que tiene nuestra economía, ya que la extracción de rentas fáciles no exige una constante innovación al estilo de la competencia clásica capitalista que nosotros hemos visto en otros procesos de desarrollo exitoso. Esto, además, implica que tengamos una extrema dependencia en la extracción de recursos naturales y en la exportación de materias primas, lo que deja obviamente al país muy vulnerable a choques externos, dado por el precio mismo de estos productos. Y además la base productiva es heterogénea productivamente, o sea, tenemos industrias de relativamente alta y baja productividad que coexisten, y como las primeras, o sea, las que son relativamente de alta productividad, son intensivas en capital y recursos naturales, requieren de poco trabajo y por lo tanto la gran mayoría de trabajadores son empleados por industrias menos productivas, lo que genera de forma estructural una desigualdad salarial. Entonces, avanzar hacia un sistema tributario que trate correctamente las rentas, en particular las rentas de los recursos naturales, en un país como Chile, es fundamental para poder consolidar un esquema de incentivos que haga que las industrias que nosotros queremos transformar o derechamente eliminar de la base productiva sean menos rentables, menos llamativas, que las industrias que nosotros queremos potenciar. Y esto es así por dos motivos particulares. O sea, el primero porque finalmente el sistema tributario mismo es un instrumento de política industrial, porque por definición tiene la potestad de poder cambiar los precios relativos de la economía. O sea, si no se grava correctamente las rentas de los recursos naturales, lo que se está haciendo es fomentar la industria extractiva y no la productiva. Y en segundo lugar, porque el sistema tributario es la fuente principal de ingresos fiscales, y es el Estado el que en todos los casos de desarrollo exitoso que a nosotros muestra la historia económica, es el principal actor económico de los países. No solamente creando instituciones, como por ejemplo mercados, sino que por sobre todo ejerciendo un rol empresarial, y para eso es necesario tener recursos. Entonces, creo que
este link entre finalmente la discusión coyuntural junto con la discusión estructural que plantea debates como los que estamos hoy día teniendo, son muy relevantes justamente para poder ya también empezar a discutir sobre la discusión que se nos viene en octubre y también después de octubre, o sea, que es cuál es el modelo económico que nosotros queremos, porque finalmente lo que hacemos en todos estos debates es disputar una visión de economía, es disputar una visión de modelo económico, es disputar una visión de Estado y cuál debiese ser el rol del Estado en la economía. Y para todas estas discusiones es fundamental que nosotros podamos abrir los cercos que limitan la discusión económica del país, porque al final si es que nosotros no cambiamos la forma en que se piensa economía, muy difícilmente vamos a cambiar la forma en que se hace economía. Y creo que eso es súper claro en el debate que estamos teniendo hoy día sobre tanto sistemas tributarios como en particular el impuesto a los superricos, la propuesta del impuesto a los superricos, porque finalmente la teoría neoclásica, al no tener una real teoría de la producción, no entiende las dinámicas de creación y distribución del valor, y la falta de un análisis sobre las dinámicas del valor tiene muy importantes repercusiones en un área particular que es de especial relevancia para Chile, que es la distribución de ingresos. Entonces, creo que, ya para cerrar, los debates como el impuesto a los superricos tenemos que tratar de darlos en esta doble visión, o sea, como la importancia que esto tiene para la coyuntura, dado la ausencia del Estado que puede entregar real seguridad económica salarial a las personas, pero también teniendo muy presente que en todas estas discusiones también estamos disputando un modelo económico que se puede materializar en reglas institucionales como sería en una nueva constitución. Y creo que ahí democratizar espacios de discusión, justamente algo que hace debates como estos, seminarios como estos, es muy importante para poder entregar también un marco más amplio que el que durante los últimos 40 años se ha dado la discusión económica en el país. Eso. Muchas gracias, Javiera. Se agradece mucho los puntos que hay tocado, son sumamente relevantes para la discusión, para posicionar temas que tal vez no lo están siendo tan relevantes como podría llegar a serlo el pensar un modelo de desarrollo económico, ¿no es cierto? Muchas gracias. Entonces, las tres preguntas que pensábamos hacerlas de inmediato las podemos dejar para una vez que ya conversen y expongan los dos otros expositores, ya que vamos a contar con tu presencia hasta el final. Así que súper. Dejamos entonces ahora a Gino Sturla. Si quieres puedes compartir pantalla en tanto tengas diapositiva y listo. Ya, dame un segundo para compartir pantalla. Dame un segundito. ¿Se ve ahí? Se ve. Sí, súper bien. Ya. Muchas gracias por la invitación, Felipe. Gracias a todos la gente que está conectada por acá y por el Facebook, y a los compañeros que están aquí también exponiendo, Javiera y Nicolás. Mi presentación se va a basar más que nada en datos, fundamentalmente que estamos estudiando junto a Ramón López y Simona Corsi, ¿ya? Esto no es un trabajo personal, es un trabajo conjunto con el profesor Ramón López y también investigador Simona Corsi. Voy a presentar algunos datos y me voy a referir un poquito más en profundidad respecto al impuesto patrimonial que proponemos en un trabajo junto al profesor Ramón López, que no es exactamente lo mismo que está hoy día en la discusión en la Cámara Baja.
un esquema permanente el que proponemos. No obstante, tiene bastantes similitudes y sobre todo algunas críticas que se le han hecho a este tipo de impuestos, sea por una vez o de forma permanente, pueden ser bastante importantes para la discusión. Bueno, también quería dedicarle esta presentación a mi nono, a mi abuelo, Ricardo Sturla Roca, en memoria de él. También algo muy importante que creo relativamente nuevo, que lo ha empezado a hacer CIPER. En general, cuando los economistas, abogados, qué sé yo, hablan sobre políticas públicas, no aclaran sus conflictos de interés o compromisos. Lo que lleva a que después, por ejemplo, en el caso de CIPER, respecto al 10%, publica unos días después, ¿no es cierto?, como economistas, políticos y profesionales al servicio de la AFP. Entonces yo quise poner una nota de transparencia aquí, al estilo CIPER. Entonces, para que la vean. Entonces voy a hablar un poquito de datos sobre desigualdad, algunas cosas muy recientes que hemos publicado, sobre todo en CIPER, el mostrador, el desconcierto. Recaudación fiscal, en el contexto que habló también Javiera. Todo esto hay que darle un contexto mucho más amplio que solo el impuesto al patrimonio. También me voy a referir al impuesto al patrimonio. Voy a tratar de ir dando algunas diferencias respecto al proyecto que está en la Cámara y después pueden hacer las preguntas, porque también he participado en ese proyecto directamente. Y finalmente me referiré a dos temas, más respecto a la evasión. Javiera ya mencionó la renta de los recursos naturales. Entonces, bueno, estos son datos ya ampliamente conocidos, ¿no es cierto?, que somos campeones mundiales tanto en la concentración del ingreso, ahí está el 1% con el 30% y el 0,01% con casi el 10%, somos campeones, ¿no es cierto?, en los países en que se ha medido. Respecto a desigualdad en la distribución de la riqueza, fuente esto de Credit Suisse, nosotros la reestimamos para Chile y nos da un 47%, también dentro de los países en que se mide de forma comparable, somos campeones mundiales. Voy a detener un poquito acá. Esto lo hicimos hace poco con Ramón López. Son 25 años de democracia en Chile. Vemos en azul el índice de Gini, que es una realidad que ha disminuido después de impuestos y transferencias. No obstante, conviven con esta disminución. O sea, que en principio sería algo, digamos, por lo cual estar relativamente felices, ¿no es cierto?, a disminuir el indicador de Gini. Pero la columna que publicamos se refiere a quiénes son más iguales. Entonces, lo que hicimos fue ver cómo está la participación del salario, del trabajo, en el ingreso nacional. Aumenta, luego baja, pero se mantiene en el mismo 30%. Y además, en verde, circulitos verdes, colocamos la participación del top 1%, los más ricos. El top 1% más rico también baja hasta 2003, después sube, se mantiene también en torno al 24%. Entonces, una de las hipótesis que tenemos, ¿no es cierto?, es que la distribución de la riqueza, que ha mejorado el indicador de Gini, es básicamente distribución entre capas medias, desde capas medias y medias acomodadas hacia los más pobres, ¿cierto? Aquí una comparación con Bolivia, y esto para ligarlo también al tema de la recaudación fiscal, vemos que también el indicador de la participación del 10% más rico, desde el 2004 más o menos en Chile, baja muy poco. Entonces eso nos lleva a fortalecer la hipótesis anterior, hacerla un poco más dramática, porque pareciera que la redistribución en Chile no es ni siquiera entre el 99% más pobre, sino que entre el 90%. Y hace bastante sentido. O sea, la redistribución entre capas medias hacia capas bajas. Ellos son más iguales. Hay estudios que muestran que el índice, ¿no es cierto?, que el índice de Gini, ¿no es cierto?, del 90% o del 80% más pobre, ¿no es cierto?, es bastante bueno.
parecido a países de la OCDE. El tema es cuando agregamos los top, 10%, 1%, sobre todo. Y aquí también, y aquí abajo, en verde, Bolivia, en rojo, Chile, con los colores de las camisetas del equipo de fútbol. Vemos que la recaudación en Chile no ha superado el 21%. La democracia a años ha subido producto del... Esto es considerando los ingresos cobre, entonces ha aumentado. Los años del boom del cobre, por ejemplo, 2006, 2007. Y Bolivia, que es un país que, que no es OECD, ¿no es cierto?, que un país todavía que tiene un tercio del ingreso per cápita comparado con paridad de poder de compra respecto a Chile, tiene una recaudación del 32% del PIB. Y esto se explica en Bolivia desde el año 2004, fundamentalmente por un impuesto directo a los hidrocarburos, 32% sobre el valor bruto de las exportaciones. Aquí en Chile estamos en un 5% sobre las utilidades. Entonces, pasando al tema de la recaudación, mostrar hartos datos que hemos publicado de forma... aquí lo traté de sistematizar y resumir. Esto es la recaudación fiscal cuando los países desarrollados tenían el mismo ingreso per cápita que Chile. Esto lo hicimos con Simona Corsi y Ramón López. Vemos que aquí son diferentes años, por ejemplo, Suiza y Estados Unidos en los años 70 y Portugal más recientemente, al igual que Corea en la década 2000. El promedio de la OCDE es un 33-34%. ¿Cuándo tenían el ingreso per cápita igual a Chile? Chile está en un 20% más o menos. Suiza tenía un 20%, hoy día está en un 26%. No obstante, Suiza y Corea, es importante matizar un poquito acá, Suiza y Corea tienen una distribución ex ante, ¿no es cierto?, de política fiscal, distribución de mercado, mucho mejor a la de Chile. Gini no supera el 30%, es 0,3%. Aquí está, bueno, antes y después. Esto es en promedio para el 2004-2017. Vemos que en azul, Gini antes de impuestos y transferencias, en naranja, Gini después. En general los países bajan del orden de 15 puntos, ¿no es cierto? Excepto, por ejemplo, Corea, pero fíjense que parte de un 36. O sea, Corea tiene una muy buena distribución de mercado. A diferencia de Suiza, por ejemplo, o Francia, donde en general la importancia de la redistribución se da no en el mercado, sino que en la política fiscal, muy progresiva. Y Chile baja 3-4 puntos respecto a los datos de la OCDE. Hay refinamiento del índice de Gini que indican que sería un menos, 2 puntos, pero más o menos eso. Esto es parte de un trabajo que estamos haciendo con Ramón López, porque hay una pregunta que hoy día hay un consenso, yo creo, en el progresismo en Chile, respecto de que hay que aumentar la recaudación fiscal. El tema es ¿a cuánto? Estamos en 20, subimos a 25, a 30, a 35. Entonces estamos tratando de responder esa pregunta o por lo menos establecer una métrica dentro de la cual podamos movernos, ¿ya? Y estamos trabajando básicamente tratando de establecer una norma respecto a la cual podemos decir si Chile está muy lejos, muy cerca, controlando por Gini antes de impuestos, también por PIB per cápita, y estamos más o menos en una situación en que para Chile más o menos debería andar entre 28 y 31% la recaudación, ¿no es cierto?, como porcentaje del PIB. O sea, abrumantemente mayor a la que hay hoy día, que no supera el 20%, 21, 22% si es que ingresamos, ¿no es cierto?, en los recursos cobre. Esto es básicamente la comparación entre esta norma que definimos, o sea, lo que es y lo que debería ser, ¿cierto? Chile 2031. Bueno, pasemos directo al tema del impuesto patrimonial. Esto es del estudio que se llama Hiperfortunas y Superricos. ¿Por qué un impuesto al patrimonio hace sentido?
lo primero, junto a Ramón López, lo primero que hicimos, aquí muy, muy resumido, pueden ir al estudio que está publicado por la Facultad de Economía y Negocios, se los podrán mandar, me imagino, después a todos los que se inscribieron, Felipe. Bueno, utilizamos una metodología matemática para determinar en base a los pocos datos que tenemos, básicamente son de Credit Suisse y el Boston Consulting Group, el 2019, y Credit Suisse 2019 también, algunos datos de la Bolsa de Comercio y de la Universidad del Desarrollo, y llegamos a este resultado. O sea, primero, en Chile la riqueza privada total, esto es riqueza privada total neta, ¿ya? Patrimonio, activos menos pasivos. Algunos han confundido en las críticas que han hecho de que se grabarían los activos solamente. Aquí se graba el patrimonio neto, o el patrimonio, activos menos pasivos. El 1%, nosotros, ahí está lo que mencionaba recién, que corregimos, el 1% concentra en Chile alrededor del casi el 50% de la riqueza. Esta es la población adulta, son 130.000 personas aprox. El 0,1%, que ya son súper ricos, ¿no es cierto?, concentran un 34% de la riqueza privada total, 13.000 personas. ¿Ya? ¿Qué hicimos en el trabajo? Lo que hicimos es, primero, como les dije, ¿no es cierto?, mediante una metodología matemática, con herramientas matemáticas, vimos, ¿no es cierto?, entre 5 y 10 millones de dólares de patrimonio, riqueza neta, ¿no es cierto?, hay 8.900 individuos, más o menos, ¿cierto?, la estimación, que tienen un patrimonio per cápita de 12 millones de dólares. ¿Ya? Y llamamos a otro grupo, los súper ricos, que son los que tendrían, esto nosotros lo llamamos así, súper ricos, los que tendrían sobre 100 millones de dólares, son 263 individuos que tienen 150.000 millones de dólares y en promedio una fortuna de casi 600 millones de dólares. Se fijan, tienen más los súper ricos que los ricos, como lo definimos nosotros. O sea, los ricos tienen básicamente el 20%, los súper ricos tienen el 20% de la riqueza privada total en Chile. O sea, los individuos con sobre 100 millones de dólares tienen el 20% de la riqueza privada total en Chile. Entonces, a partir de eso, en el trabajo hacemos dos ejercicios, aquí solo coloco uno, impositivo, uno en el que dos escenarios impositivos, uno en el que se le cobra una tasa mayor a los súper ricos y una menor a los ricos, 1,5 y 3,5, pero quiero presentarles las recaudaciones estimadas con una tasa única de 2,5%, igual a la que se está proponiendo en este impuesto, que sería de manera, ¿no es cierto?, solo por una vez. En este caso, la recaudación efectiva, le llamamos efectiva porque se incorporan pérdidas por concepto de potenciales, ¿no es cierto?, elusiones y evasiones, que voy a hablar un poquito más adelante, que en Chile tenemos el récord de la OCDE en evasión y ilusión. El total que nos dio a nosotros son 5.410 millones de dólares, algo así como un tercio, un poquito más de un tercio de lo que costaría este plan económico de emergencia que ha anunciado el gobierno, segmentado, ¿no es cierto?, no solo este año, sino que el próximo y el subsiguiente. Básicamente en el trabajo lo que hacemos, además, creo que el trabajo tiene la parte más importante, a mi juicio, del trabajo que hicimos con el profesor Ramón López, es una discusión analítica en comparación con otros países que usan estos esquemas, sobre todo porque si vamos a diseñar un esquema para Chile y hay otros países que han tenido experiencias o tienen experiencias, recojamos lo bueno, no lo malo, que siempre se critica que es un impuesto que países lo han dejado de lado, pero algunos lo han dejado de lado porque no supieron, ¿no es cierto?, establecer medidas complementarias o medidas de cumplimiento efectivas. Por ejemplo, en el caso de Francia, que sigue todavía, cuando dice que en Francia no hay impuesto al patrimonio, no es tan cierto, porque en Francia sí existe un impuesto al patrimonio inmobiliario, ¿ya?
Pero un problema de ese impuesto en Francia era que no gravaba la fortuna global, o sea, solo en Francia. Entonces, evidentemente, había un incentivo para sacar riqueza del país. No obstante, los países que están aquí, España, Noruega, Suiza, Bélgica, Colombia y Uruguay, mantienen estos esquemas y han resultado ser muy beneficiosos, sobre todo en el caso de Uruguay y de Colombia. En general, cuando yo vi la minuta que mandó el gobierno a los parlamentarios oficialistas, o para el parlamentario que le llegue, y omiten el caso de Colombia y Uruguay. Y son impuestos al patrimonio, que en el caso de Uruguay, con una sobretasa y además al patrimonio de las empresas, han tenido resultados muy buenos. En Colombia el impuesto partió como un diseño con apoyo del FMI, posteriormente lo han ido perfeccionando, sobre todo las medidas de cumplimiento. Les voy a mostrar un gráfico más adelante, pero Colombia lo que ha hecho es establecer bastantes medidas para evitar el subreporte de la riqueza. ¿Ya? Aquí quiero resaltar los montos exentos. Los montos exentos no superan en ningún país el $1.000.000. ¿Ya? Y los umbrales, en algunos países, también monto exento, por ejemplo, en Suiza, que corresponde al umbral, la clase media paga el impuesto al patrimonio. O sea, una persona que tiene $50.000 no es un súper rico. ¿Ya? También han fallado por eso algunos. El de Francia también tenía pagaba las capas medias. Aquí nosotros decimos si tiene efecto o no sobre las capas medias, básicamente desde qué monto se empieza a pagar. También han habido variedad de tasas, y no solo variedad de tasas porcentuales respecto a la riqueza, sino que se le han aplicado en algunos países tasas diferenciadas por activo. Entonces lo que hace, genera una distorsión ahí porque se tiende a concentrar, ¿no es cierto?, la inversión en ciertos activos y no en otros. Entonces, en base a este gráfico complementa muy bien lo que mencionaba Javiera. Javiera mencionó que habían 3 tipos de impuestos patrimoniales en Chile y que, ¿no es cierto?, estábamos muy mal respecto a la OCDE, y aquí nosotros en el trabajo hacemos una distinción. Los impuestos patrimoniales globales, que serían los patrimoniales tradicionales más los no tradicionales. Entonces, de los que habló Javiera, en nuestra taxonomía serían los tradicionales, los que existen en todo el mundo y en todos los países del mundo, y los no tradicionales, que están más bien como el wealth tax o el impuesto al patrimonio o a los súper ricos, ¿no es cierto? Chile, efectivamente, un 0.9% de su PIB proviene de impuestos patrimoniales globales. En Chile hay tradicionales solamente. Entonces, cuando a veces se critica a Francia de haber eliminado el impuesto al patrimonio, dice que no funcionó, pero Francia tiene un impuesto sobre el patrimonio global de casi el 4% del PIB, es enorme. Esto me lo voy a saltar porque por si preguntan referencias, sobre todo de estudios empíricos. Hay muchos estudios empíricos que se refieren a los efectos positivos, negativos de los impuestos patrimoniales, derriban algunos mitos, por ejemplo, respecto a que desincentivaría el ahorro, la inversión. Importante recalcar que los impuestos patrimoniales, como se plantea en el proyecto que hay en la Cámara Baja, como lo que planteamos nosotros, es a las personas, ¿ya? Entonces, eso no afecta en ninguna medida la rentabilidad de la inversión, menos en el corto plazo, de las empresas, ¿ya? Sobre todo en Chile, que es una economía abierta. Bueno, en general las riquezas, como me queda poco tiempo, me lo voy a saltar, pero las riquezas acumuladas por estas hiperfortunas, ¿no es cierto?, provienen, ¿cierto?, de creación de riqueza, pero muchas de ellas provienen de rentas económicas puras, o sea, de mercado altamente concentrado, recursos naturales, información privilegiada, y, como nos hemos sorprendido, de un nivel de evasión realmente exorbitante. Voy a pasar a eso porque, bueno, aquí voy a pasar a eso, pero antes quiero decirle que elementos de aprendizaje para el caso chileno. O sea, lo que hicimos en el trabajo, que los invito a leerlo porque es bastante ameno, excepto la primera parte, que son métodos matemáticos nomás, pero la segunda parte es bastante amena, y recogemos experiencias como que
el impuesto no tiene que ser complejo, no tiene que tener muchas tasas, el número de individuos afectos tiene que ser muy poco para fiscalizar bien y para no tener efectos negativos sobre las capas medias, y además para concitar un gran apoyo en la población, manejar bien el tema de los umbrales, desde qué monto se empieza a pagar, cuáles son las exenciones a la riqueza global, heterogeneidad de activos, etc. ¿Ya? Eso está súper detallado en el trabajo y, bueno, pueden consultar después. Esto es súper importante y aplica tanto, bueno, es súper importante, así como el impuesto al patrimonio, creemos que en Chile es importante, dado que estas hiperfortunas provienen en gran parte, ¿no es cierto?, de recursos que no han sido generación de riqueza propiamente tal, fundamentalmente evasión, ilusión y evasión tributaria. Un impuesto al patrimonio es bastante complicado que sea efectivo si es que no tiene medidas complementarias y de cumplimiento. Y en este caso Chile tiene que suscribir acuerdos, ¿no es cierto? Ha suscrito, digamos, de manera de acuerdo en la OCDE, pero no con la fuerza suficiente con la que lo ha hecho Colombia, por ejemplo. Ya hay otros como el reporte país por país, el FACTA, ¿no es cierto? Y muy importante el secreto bancario y tributario. Chile hoy día está retrasado totalmente respecto a otros países del mundo, con un secreto bancario tremendamente restrictivo, igual que respecto al secreto tributario. Se han tenido que hacer investigaciones, por ejemplo, respecto al Juan Andrés Guzmán, el periodista, hizo una investigación muy buena respecto a los empresarios zombies. Y bueno, en otros países como Suecia, por ejemplo, todo el mundo tiene acceso a lo que pagan todos los ciudadanos de impuestos. En fin, bueno, este es el caso colombiano. El caso colombiano ilustra algo muy importante que se habla poco, que el impuesto al patrimonio tiene un efecto sobre el impuesto a la renta. Los más ricos, los individuos más ricos, en general sus ingresos, su flujo, provienen de dividendos, de acciones que tienen distintas empresas. Entonces, al establecer un impuesto al patrimonio con las medidas de cumplimiento fuerte, en Colombia hay gente que está presa por subreportar riqueza, ¿no es cierto?, en la medida en que existe un impuesto al patrimonio, independiente de la tasa, hace que todos nosotros declaremos nuestro patrimonio. Y al declarar todos nosotros nuestro patrimonio, después el Servicio de Impuesto Interno, en el caso de Chile, no puede hacer un match, ¿no es cierto?, puede identificar si es que lo que estoy yo recibiendo como dividendos es coherente con lo que tengo como patrimonio. Entonces, el caso de Colombia, no voy a analizar en detalle esto, pero ha hecho que la tasa efectiva de impuesto que paga un colombiano rico aumente, en el caso del top 0,01%, al triple. ¿Ya? Y para terminar, esto le agradezco profundamente a Michel Jorrat, que es uno de los pocos, perdón, el apellido Jorrat es con 2T, profundamente a él, porque uno de los pocos, junto a José Yáñez, que se han dedicado a hacer estudios en profundidad para este tema de la evasión, ilusión y evasión. En general, hay una columna que publicamos con Simona Corsi y hablamos de evasión. Consideramos que la palabra ilusión, claro, tiene una connotación legal distinta, pero confunde un poquito. Entonces, lo que hizo Michel Jorrat fue actualizar lo que había hasta 2011, 2012, y hace muy poquito, este es un trabajo que él está haciendo y que nos proporcionó resultados sobre las estimaciones, la tasa de evasión respecto del PIB llegaría al 7,6%. ¿Ya? ¿Qué es 7,6% del PIB? En términos concretos, son 20.000 millones de dólares, esto es anual, 20.000 millones de dólares, o sea, más de un cuarto del gasto público, y esto, que es un dato que lo proporcionó el Servicio de Impuesto Interno, tradicionalmente el 60% de esta evasión se ha concentrado, de la evasión al impuesto a la renta, se ha concentrado en el 1% más rico. Entonces, para aterrizar un poco el monto, eso sería anualmente, serían 9.300 millones de dólares al año, como dije,
y alcanzaría, por ejemplo, hasta modo de ejemplo, para financiar de forma permanente una renta básica de 135.000 pesos a 4,5 millones de hogares, ¿cierto? Al 80% de los hogares chilenos. Para ir terminando, ¿no es cierto? La tasa de Chile es 7,6%, estimada por Michel Jorrat. La OCDE, el promedio de la OCDE es 3,2%. México está en 6,8%. México, este es uno de los indicadores, uno de los poquitos indicadores donde Chile está peor que México. O sea, si hiciéramos un esfuerzo por ser ni siquiera como el promedio de la OCDE, sino que ser, no sé, un 50% peor que la OCDE, deberíamos lograr recaudar, ¿no es cierto?, por lo menos unos 8 o 10 mil millones de dólares. La evasión es tremenda, tremenda. Eso. Ya se me acabó el tiempo, así que, bueno, también siempre trato de enfatizar que no nos olvidemos de la renta de los recursos naturales y sobre todo el cobre. Aquí está en verde, de nuevo color de la camiseta, la renta reportada por el Banco Mundial y lo que capta Bolivia, ¿no es cierto?, en punteado y cuadradito. Aquí está la renta reportada por el Banco Mundial y lo que capta Chile. O sea, tenemos mucho margen respecto a la renta de recursos naturales. Muchas gracias. Me pasé un poquito, disculpa. Muchas gracias, Gino. No hay problema, muy buenos datos te sacaste para tener ahí a mano para las discusiones. Sobre todo lo que se va a venir de impuestos a los súper ricos, probablemente la otra semana, imagino yo, en la Comisión de Constitución, en la Cámara de Diputados. Demos el paso entonces a Nicolás. Si puedes dejar de compartir pantalla, Gino, por si Nicolás tiene que compartir pantalla. Dejar de compartir pantalla. ¿Ahí? Fantástico. Ahí sí. Sí, disculpa, Nicolás. No te preocupes. Muy buena presentación, tanto de Javiera como Gino. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a Felipe y en general a N, a todas y todos los que están y las que están escuchando. Bueno, yo parto por reenfatizar lo que decía Gino, de que lean este artículo de él con Ramón. Es un artículo, yo lo leí hace poco, la verdad, hace una semana o algo así. Efectivamente tiene una parte más árida al principio, pero necesaria en este tipo de estudios, y después está escrita para, uno se puede saltar, de hecho en el mismo artículo proponen que uno se puede saltar esa parte si no quisiera esa parte más árida, así que es muy, muy recomendable, porque además, qué sé yo, cita la literatura y permite quedar muy bien actualizado para el debate que está ocurriendo. Yo voy a hacer una presentación un poco distinta, pero creo complementaria con la que se ha hecho hasta ahora. Primero me voy a centrar solo en discusiones respecto al impuesto al patrimonio de las personas más ricas. Hay impuestos distintos a los más ricos, por ejemplo, en el programa que presentamos nosotros del Frente Amplio, que en esa elección presidencial, por lo menos de las candidaturas más competitivas, fue la única que presentó este tema. Nosotros presentamos tanto un aumento al patrimonio más rico de los ingresos, es decir, de los flujos, pero también al del patrimonio. Muy en línea. En ese caso, a pesar de que Ramón trabajó en eso, no teníamos el estudio tan avanzado como lo tienen ahora con Gino, pero muy en línea con lo que se proponía ahí. Básicamente era un impuesto de 2% sobre 5 millones de dólares, que es relativamente parecido a lo que se está proponiendo ahora. No voy a hablar del impuesto que se está discutiendo actualmente, que tiene todo no creo que importa esto, la verdad, pero tiene todo mi apoyo. Entiendo que además es lo único que pueden hacer el Parlamento, porque el Parlamento no puede hacer cambios en temas tributarios que impliquen ingresos de largo plazo, y por eso que se aprovecha de esta posibilidad de hacer un impuesto por una vez. Yo creo que sería un gran avance poder hacerlo, entre otras cosas, porque parte de la infraestructura que se requiere, por ejemplo, para saber los datos, para saber parte de las cosas que discuten en el artículo de Gino con Ramón, de qué cosas se necesita avanzar en términos institucionales, ya se tendrían que avanzar para hacerlo por una vez. Entonces, en cierta medida sería un avance importante, así que ojalá que eso prospere. Yo voy a discutir tres cosas. Voy a discutir primero, voy a asumir que no necesariamente todas las personas que están escuchando están convencidos de que esto es una buena idea, entonces voy a discutir ciertos criterios políticos y normativos de por qué creo que es importante en términos políticos o ideológicos, si uno quiere, o filosóficos, un impuesto al patrimonio.
Segundo, voy a dar una cierta perspectiva histórica de esto, de qué cosas se han hecho en otros momentos. Eso lo voy a hacer simplemente con un gráfico. Y por último, si tengo tiempo, voy a discutir dos propuestas. Una seguro y la otra después, la otra con cierta probabilidad. Van a ser propuestas totalmente distintas a las que se han discutido hasta ahora, son más propuestas, si se quiere, de situaciones más hipotéticas y que mi intención con la presentación no es decir que las cosas que se está proponiendo en Chile, tanto de largo plazo como de un impuesto por una vez, no sean suficientes o innecesarias, sino porque creo que siempre en estas discusiones es importante expandir un poco la cabeza y las cosas que se puedan hacer. Y cuando haga esas propuestas, creo que, por lo menos desde una perspectiva de izquierda, en particular desde una perspectiva socialista, que siempre ha tenido un juicio muy crítico respecto a la concentración de propiedad, por las consecuencias que genera en la sociedad, y por lo mismo ha tenido una visión crítica al capitalismo en términos generales, creo que estas propuestas, las dos que voy a discutir si tengo tiempo, comparten algo, tienen algo en común que es muy interesante, y es la idea de tratar de hacer que la propiedad tenga un horizonte temporal más acotado. Entonces no son las propuestas tradicionales de la izquierda, como concentrar todos los medios de producción en el Estado, por ejemplo, o cosas del tipo, pero tienen la misma intuición socialista tradicional y tratan de buscar algo que sea compatible con otros de los problemas que están asociados a que la propiedad la maneje, por ejemplo, de manera total el Estado. Entonces, creo que es bueno que personas, sobre todo personas, es bueno para personas en general, pero personas de izquierda en particular, lean este tipo de cosas que voy a comentar, que no son propuestas mías, por lo menos. Criterios políticos y normativos. Voy a hablar de tres cosas que a mi modo de ver son importantes en esta discusión. Primero, hay que entender que la concentración de riqueza es poder. Y no me refiero acá solo a poder político en un sentido estrecho, poder político como por ejemplo quién controla el gobierno, sino poder político en términos generales. La riqueza permite, por ejemplo, tener empresas grandes, y uno en una empresa grande puede darle órdenes a las otras personas por 8 horas del día durante 5 días de la semana. Eso es un tremendo poder político. Hace un tiempo yo vi una noticia que entre que me pareció chistosa y me pareció terrible respecto al capitalismo, y es que los wateres, para hacer nuestras necesidades, ¿no es cierto?, estaban diseñando unos wateres en que tenían un ángulo un poco así, inclinado, y esto para que las personas no estuvieran en sus trabajos tanto tiempo en el baño y por lo tanto pudieran dedicarse más a trabajar. Ese tipo de cosas que uno puede pensar que son anecdóticas, no lo son en el capitalismo. Las personas que concentran la riqueza deciden también los tipos de innovación que se hacen, deciden una serie de cosas que terminan cambiando las relaciones de poder que se viven al interior y las tensiones políticas que se viven en la empresa. O sea, si uno piensa la empresa como un espacio político, así como el feminismo de manera muy acertada ha enfatizado que el hogar también es un espacio político, bueno, la empresa también lo es, y la concentración de riqueza da poder en ese espacio político, y también lo da a nivel macro. O sea, cuando por ejemplo, el gobierno anterior propuso hacer ciertas reformas tributarias, había conferencias de prensa en que los dirigentes de las principales organizaciones empresariales decían que si se aumentaban los impuestos, lamentablemente iban a tener que invertir en otro lugar. Lo que se llama en la literatura la huelga de capital, es una cosa muy importante que limita las democracias, le sobrerepresenta el interés de un grupo pequeño que concentra la riqueza. Entonces, primer punto, la riqueza es concentración de poder, es un problema político que limita estructuralmente la democracia, si uno entiende por democracia la idea de que la mayoría, el grueso de las personas, pueda incidir en la vida colectiva. Eso está fuertemente limitado por el hecho de la concentración de riqueza. Lo segundo, que es lo más estándar y no por ello poco importante, es que la concentración de riqueza genera y perpetúa las diferencias de ingresos, ¿no? El hecho de que exista riqueza hace, como la riqueza tiene un retorno, eso hace que exista un ingreso de capital, y el ingreso de capital tiende a ser mucho más desigual que el ingreso laboral, ¿no? Por tanto, la concentración de riqueza es un problema también en el sentido de que no solo es una manifestación de las desigualdades que existieron antes, porque eso es lo que es el stock de riqueza, sino que también es un puente entre las desigualdades de antes y las desigualdades del futuro. Todo eso es lo que es la concentración de riqueza. Entonces, ese es el segundo punto que es importante. Y lo tercero es que la concentración en general también de riqueza es ineficiente, por distintas razones, entre otras cosas que tiene que ver con la renta, algo que está también bien tratado en el artículo de Gino Ramón,
y también porque genera monopolios, genera además, disminuye fuertemente las desigualdades, o sea, aumenta fuertemente las desigualdades de oportunidades, y eso hace que se pierdan talentos, que se limite la innovación, en fin, la creatividad de las personas, todo lo que a uno le gustaría floreciera en una economía y en una sociedad en general. Entonces, por estas tres razones, es que hay razones de estas por las que puede estar de acuerdo algunas personas, otras. Las personas de izquierda en general debieran estar de acuerdo que por estas tres razones uno debiera pensar distintos mecanismos para desconcentrar la riqueza. Fíjense que no he dicho nada hasta ahora, y que por cierto es importante, no he dicho nada hasta ahora del tema recaudatorio. Por cierto, impuestos a la riqueza pueden ayudar a la recaudación. Los 5.000 millones de dólares que se habla, entre 5.000 y 6.000 millones de dólares que se hablan, tanto anuales, si uno lo haría todo el tiempo, o por una vez si uno lo hiciera como se está proponiendo actualmente en la Cámara de Diputados, obviamente son números importantes, ya que permitirían hacer ciertas cosas, pero desde la perspectiva que estoy discutiendo acá, el distribuir la riqueza es un fin en sí mismo. Mejora la democracia, ¿cierto? Y mejora además la desigualdad de ingresos a futuro. Y además nos hace más eficientes. Lo segundo que les quería comentar es que no es cierto, y esto una de las grandes errores yo diría que tiene el pensamiento más de izquierda, sobre todo el más radical, socialista o anticapitalista, como sea que se le llame a aquello, es pensar que como el capitalismo no se ha cambiado en el mundo, entonces nada bueno ha pasado en el mundo en las cosas que nos debieran importar a las personas socialistas. Y entonces esa mirada caricaturesca respecto al pasado, entre otras cosas, no nos ayuda a aprender del pasado. Yo recomiendo mucho, a propósito de eso, la lectura del último libro de Piketty, de Capital y Ideología, porque trata de manera muy clara este punto, y robé uno de los gráficos de ese artículo para mostrar lo mucho que se mejoró en términos de redistribución de la riqueza en el mundo. Esto es el mundo entre comillas, porque esto es, qué sé yo, países desarrollados, Europa y Estados Unidos. Y esto, si ustedes se van más para atrás en este gráfico, él lo presenta bastante bien, por ejemplo, para el caso de Francia. Esto no fue así entre 1800 y 1900. O sea, post-Revolución Francesa, el siglo que vino después de la Revolución Francesa, se avanzó cero en términos de distribución de riqueza, de hecho se retrocedió bastante, y partimos del 1900 en un terrible escenario en que el 1% concentraba, entre que el 10% del más rico concentraba entre el 90 y el 80% de la riqueza, y que eso mejoró mucho, fue bastante estable, digamos, hasta la Segunda Guerra Mundial, pero mejoró mucho después de la Segunda Guerra Mundial. Y por distintas razones mejoró, si uno lo ve en términos generales, mejoró en que más o menos entre el 10% más rico se llevaba algo así como el 90% de la riqueza, y pasó a tener entre el 50 y el 60, y después del último tiempo esto se ha revertido, en Estados Unidos mucho más que en otros lugares, pero seguimos estando mucho mejor que en 1900. Este fue, en términos más políticos, este es el resultado tanto de las acciones del mundo más socialista como también del mundo más socialdemócrata. A pesar de que ninguno de estos países fue formalmente socialista, todo ello gobernó principalmente la socialdemocracia, fue la combinación de estas dos experiencias la que empujó fuertemente a esta desconcentración de capital. Y algo que es muy importante sostener, estos fueron las décadas entre el 50 y el 80, que es cuando se produjo esto, fueron la época de oro del capitalismo en términos de su crecimiento en estos países. Por lo tanto, fueron momentos de mucha desconcentración de riqueza y por lo mismo mucha desconcentración de poder, y al mismo tiempo crecimiento sostenido de la economía, crecimiento sostenido de los salarios, y otras medidas de desarrollo que pueden ser importantes. ¿Qué factores influyeron en esto? Bueno, hubo destrucción de capital a propósito de la guerra, pero también, de manera muy importante, hubo que financiar los tremendos gastos fiscales que se incurrieron durante la guerra. Los gastos fiscales, Javier hablaba de la deuda de Chile, qué sé yo, que podría llegar en torno al 40% a final de este año. Pues bien, la deuda en esos países era 2, 3, hasta 3 veces el PIB. Entonces los países tenían que financiar eso, no lo querían financiar con inflación, como lo había hecho Alemania, por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, lo que le generó muchos problemas políticos, y mucha gente señala que eso fue una de las causas del surgimiento del nazismo, porque tenían deuda en moneda local, por lo tanto lo podían financiar con inflación. Entonces lo trataron de financiar principalmente con impuestos a las personas de más alto ingreso. Y las personas de más alto ingreso redujeron su ingreso de capital ahí 40, 50%, eso es lo que señala Piketty en el libro. Entonces, el mensaje es que se ha podido históricamente. Esto no fueron necesariamente gobiernos revolucionarios, hubo gobiernos revolucionarios en esa época, pero no son los que están graficados acá. Y
se pudo hacer todo esto con un desempeño económico mucho mejor del que vino después, cuando se empezaron a revertir este tipo de medidas. Entonces, un llamado a aprender de la historia. Déjenme ahora, no sé cuánto me queda, Felipe, me voy a hacer con las manos, o decirme que no... Te indico por el chat, sí. Ya, bacán, que no puse atención al reloj al principio. Ya. Voy a por lo menos discutir la propuesta de Piketty, porque me parece interesante, un poquito distinto a la situación en la que estamos nosotros. Esto es como política ficción, y después, si tengo tiempo, voy a discutir al menos algo de la propuesta de Weil y Posner. ¿Okay? Ya, 7 minutos estoy bien. A ver, la propuesta de Piketty, tal como les dije al principio, tanto Piketty como la propuesta de Weil y Posner ponen mucho énfasis en la importancia de que el capital fluya mucho más y evitar la concentración. En el caso de Weil, con un argumento principalmente de eficiencia; en el caso de Piketty, un argumento más parecido al que yo dije al principio. Ya por eso él le llama a su propuesta socialismo participativo o participatorio, algo así, no sé cómo sería la traducción. Él hace distintas propuestas, pero quiero retenerme solo en el tema del impuesto al patrimonio, donde se compone por un impuesto a la herencia y también un impuesto a la riqueza neta, que tal como, o a la riqueza, o al patrimonio, los activos menos pasivos. Él propone hacer un impuesto que sea no pone aquí las tasas, sino que pone las tasas efectivas, que es un impuesto que sea sumamente progresivo, donde para las personas, para las riquezas por sobre un cierto umbral, esto es 10.000 veces la mediana de la riqueza, sea prácticamente confiscatorio. Esa es su idea, va subiendo el impuesto. Lo que él propone ahí, él propone impuestos, digamos, a los flujos, habla algo así como de un 40% del PIB, y 5% del PIB en impuestos al stock, que son los impuestos a la riqueza, y él propone, bueno, con el primer 40% hacer las políticas sociales, que uno hace de manera estándar, digamos, financiar los derechos sociales, en fin, pero con este 5% él lo que propone es distribuir a todas las personas, distribuirle a todas las personas de 25 años un capital, que sea igual para todas las personas. O sea, entonces se toma ese 5% del PIB cada año, y ese 5% se distribuye inmediatamente a las personas para que lo puedan invertir en una casa, para que lo puedan invertir en distintas cosas, armar una empresa, en fin. Que ustedes ya se pueden imaginar el tipo de dinámicas que genera en términos de eficiencia el hecho de que una medida de ese tipo se haga. O sea, hay mucha gente que tiene ideas y que tiene temor por esa idea, o gente que sale de la universidad, por ejemplo, y además tiene una deuda de la matrícula universitaria, y entonces tiene que trabajar no necesariamente en algo que le gusta y esperar 10 años, 15 años para jugar un riesgo, ¿cierto? Eso es lo que tiene Piketty, además de un tema de igualdad, lo que tiene en la cabeza cuando piensa que estas cosas pueden aumentar de eficiencia. Pensemos un poco el caso chileno. Si uno pensara que pudiera recolectar de esta manera el 5% del PIB, que es mucho, porque, por ejemplo, la propuesta que están haciendo Gino y Ramón son algo así como 5.000 millones de dólares, poquito menos de 2 puntos del PIB, ¿no es cierto? Entonces 5 puntos del PIB necesitaría impuestos todavía más agresivos. Uno con eso capturaría más o menos 15.000 millones de dólares. Si un cohorte en Chile, yo tengo aquí, como he hecho harta investigación en educación, tengo la idea de cuánto un cohorte en educación, entonces más o menos son como 250.000, 270.000 personas, no lo verifiqué, pero creo que eso debe estar bien. Eso significaría que uno le podría dar 55.000 dólares para cada persona. A los 25 años, a los 20 años, a la edad que sea, además del derecho social. Esto no reemplaza ese tipo de cosas, sino que podría ser una forma de distribuir capital y de dinamizar la economía, circula más el capital, da más libertad a las personas, en fin. Creo que este tipo de cosas hay que discutir. Insisto, la idea que está detrás de esto es que el capitalismo tiene una tendencia natural a concentrar capital. Eso además genera una inercia, porque una vez que se concentra ese capital, le da poder político a esas personas que le ayudan a sostenerlo, y esa inercia es la que hay que ir dinamizando sistemáticamente hay que ir interviniendo dinámicamente para que no se perpetúe. Si a eso uno le llama socialismo o no, ya una discusión que me parece a mí menos interesante, pero sí me parece muy importante ver que esto tiene una lógica en la tradición socialista que me interesa resaltar. Déjenme ir a la última diapositiva, a pesar que tengo más, después las puedo compartir. Este es un libro de Posner y Weil que se llama Radical Market. Ellos no son parte de la tradición socialista, de hecho, algunos tal vez ellos se consideran liberales, no lo tengo muy claro, la verdad. En el libro no es tan claro.
Pero es una discusión muy, muy interesante, es más teórica respecto a qué cosas uno puede hacer con el capital y los impuestos al capital en particular para ganar tanto en igualdad como en eficiencia, ¿ya? En particular, lo que ellos proponen es lo siguiente. Ellos dicen, bueno, uno de los problemas que sucede en la economía es que la concentración de propiedad es siempre una forma de monopolio, ¿ya? ¿Y qué significa que sea una forma de monopolio? Significa que cuando esas personas lo vendan, van a venderlo a un precio más alto que el precio, que el costo realmente para ellos, ¿ya? Y eso va a hacer que el capital fluya menos, y además va a hacer que el precio de los activos esté inflado, lo que va a aumentar la desigualdad. Entonces, ellos señalan que se puede hacer aquí dos pájaros de un tiro si uno logra que efectivamente el capital fluya a un ritmo adecuado y además que se bajen esos precios y se ponga el precio a lo que realmente valoran cada una de las personas y no a esos precios monopólicos. Entonces, ¿cómo proponen hacer eso? Lo proponen de la siguiente manera. Dicen, lo que vamos a hacer es que el Estado va a definir un impuesto al patrimonio, ¿ya? Eso hasta ahí es estándar, digamos, un patrimonio TAU, ¿ya? Un impuesto al patrimonio TAU. La novedad es que cada propietario va a declarar el valor de su activo. Eso es distinto. El valor del activo no va a estar dado por ejemplo, lo que determina, ¿cómo se llama esto? Por ejemplo, si son casas, el avalúo fiscal o cosas de ese tipo, sino que cada uno va a decir, de su empresa, va a decir, este es mi valor, este es el valor al que yo valoro la empresa. Ahora, si uno dijera, si el impuesto depende del valor, las personas dirían, bueno, lo pongo a cero, porque no me conviene ponerlo a ningún, para que el impuesto sea a cero, ¿no es cierto? Pero ahí viene la tercera parte de la propuesta, y es que lo que ellos señalan es que las personas tendrían que estar obligadas a venderlas al precio que ellos señalan vale su propiedad, o vale el activo que ellos tienen, lo que sea. Entonces eso va a ser, estos dos mecanismos van a hacer que la persona cuando define un precio tenga un trade-off, porque no lo va a querer poner tan alto, porque con eso va a pagar impuestos muy altos, pero no lo va a querer poner tan bajo, porque si lo pone muy bajo se lo van a comprar. La persona, fíjense que acá cambia la noción de propiedad, porque esto significa que las personas están obligadas a vender al precio que ellos declaran, ¿eh? Por lo tanto, la propiedad, más que una propiedad estable acá, es como una especie de arriendo de la propiedad. Por eso les comentaba al principio que esta es una noción de propiedad filosóficamente distinta y que propone gente liberal, que no necesariamente es parte de la tradición socialista, ¿cierto? Y al final, cada nuevo o viejo propietario, dependiendo si cambió o no el dueño de la propiedad, tendría que pagar un impuesto que está dado por ETA. Por ETA. Ya, ¿qué cosa? No voy a parar acá, pero déjenme comentarle dos cosas más que están en esta propuesta. Después puedo mandar la presentación y bueno, Felipe la pueden compartir las personas interesadas. Les recuerdo un libro que se llama Radical Market. Hay dos cosas interesantes de esta propuesta. Primero, es que ellos calculan que el nivel óptimo para el caso de Estados Unidos sería un impuesto patrimonial del 7% con estos valores, y ellos calculan que con eso recaudarían 20 puntos del PIB. Lo que proponen ellos, como no son gente necesariamente fanática de los impuestos, porque son más bien del mundo liberal, es con eso, la mitad de eso destinarlo a mayor recaudación y la mitad de eso destinarlo a bajar otros impuestos que ellos llaman más distorsionadores. Pero igual, eso uno puede tomarlo o no tomarlo, pero lo que quiero decir es que haciendo este tipo de impuestos se pueden hacer mejoras muy importantes en términos recaudatorios. Y la otra patita es que ellos calculan que de esta manera bajarían algo así como un 25-30% del precio de los activos. Porque como les decía, los precios de los activos están inflados porque son precios monopólicos, y entonces bajarían 25% del precio de los activos, lo que tendría un efecto directo en disminuir la desigualdad, ¿cierto? Porque el precio de los activos mejora los ingresos de las personas a futuro, mejora los ingresos de las personas que concentran esos ingresos, ese capital, y como el capital está mucho más concentrado que los flujos de ingresos, entonces eso tiene una mejora muy importante en desigualdad. Entonces, termino diciendo que creo que desde una perspectiva socialista, uno debiera siempre estar pensando, tiene que tener muy presente que el problema de propiedad es un problema clave en la economía, tiene que ver con un asunto central de nuestra crítica al capitalismo, y por la que el mundo socialista en general se declara anticapitalista, porque piensa que el capitalismo no es capaz de solucionar esa crítica que tiene que ver con su naturaleza, y que a pesar de que eso no necesariamente, es difícil que eso desaparezca por completo, sobre todo si la sociedad sigue teniendo aspectos centrales del capitalismo, sí es posible pensar propuestas que aborden este problema de la propiedad, de la concentración de propiedad, y que permitan hacer avances muy importantes, y que esas propuestas comparten
la idea de que la propiedad deja de ser algo mucho más estable y es algo mucho más fluido. Cambia su naturaleza. En este caso de Whale cambia su naturaleza totalmente, en el caso de Piketty no cambia la naturaleza jurídica, pero estos impuestos son tan altos que todos los años en el fondo va haciendo fuertes desconcentraciones de la propiedad. Genial, muchas gracias, Nico. Se agradece que hayas puesto sobre la discusión, la desconcentración de la propiedad, de la riqueza, del poder en realidad, y las propuestas, estas dos propuestas sobre impuestos a la propiedad. Se agradece mucho. Así que ahora pasamos a la siguiente etapa de este seminario, de este webinar, en la cual nos vamos a enfocar en las preguntas que ustedes han hecho. Pueden seguir escribiendo en el chat. Ya contamos con 3. Entonces, demos inicio a la lectura de estos tres comentarios para que la respondan la expositora y los expositores, ¿ya? Tienen cierta tendencia estas preguntas, digo de antemano, a que las responda el Gino, pero de todas maneras está abierto para que también la respondan Nico y Javiera, y así también, si es que quieren discutir o conversar sobre lo que han expuesto cada una y cada uno, ¿ya? Entonces, voy a leer el primero, que lo hizo Gabriel. Dice, ¿cómo se realiza la estimación de la distribución de las riquezas y riqueza promedio para los súper ricos? Si es posible obtener información tan detallada, ¿no sería útil también identificar las fuentes de riqueza, industrias en las que se invierte o tipos de recursos que se le relaciona para poder tener una mejor visualización de los conflictos de intereses que puede bloquear cualquier ánimo de incrementar el tributo? ¿Ya? Esa sería una primera pregunta. Una segunda que hizo Alonso, señala, al comienzo de la presentación de Gino, realizó una comparación del Gini antes y después de impuestos y transferencias de Chile con otros países. Y para el caso nacional, el cambio era bajísimo. Si es que en Chile se aplicara un impuesto a los súper ricos, ¿tendrá alguna estimación de cuál sería el impacto de esta medida en la distribución de ingresos? Por ejemplo, si es que los ricos tributan por patrimonio y este dinero recaudado se distribuyera para el resto de la población proporcionalmente respecto del percentil al que pertenecen, personas más cercanas a los súper ricos reciben menos dinero, o algo así, ¿en cuál cambiaría el Gini? Y una tercera pregunta de Sergio señala lo siguiente, también enfocado a Gino. ¿Por qué te parece más efectivo el modelo colombiano que el uruguayo, que recauda casi el doble en términos del PIB? El caso colombiano tiene algunas dificultades con el tema de la elusión, principalmente el tema que solo grave personas físicas y los súper ricos pueden crear empresas fantasmas para eludirlo. Les propongo que démosles con esas primeras corridas de preguntas, pues, y si tienen más comentarios lo van digitando en el chat para que sigamos conversando. No sé tampoco, o sea, propongo que pueda partir en el mismo orden que antes, de repente. Javiera, Gino y Nico. Ya. Bueno, voy a tratar de hacerlo bien corto para darle más espacio a Gino, que tiene más preguntas. Pero me voy a centrar en la primera que se leyó, porque, claro, una de las, a raíz o sea, desde octubre, una de las principales demandas que tuvo el movimiento social fue justamente la desigualdad en el país y cómo combatir la desigualdad en el país. Y ahí yo me acuerdo que una de las primeras reacciones que hubo fue que finalmente el revelar si es que realmente Chile era o no era desigual. O sea, recuerdo a un par de economistas salir como a argumentar que Chile en verdad no era tan desigual y que había realmente disminuido la desigualdad harto desde los 90 hasta ahora. Y es justamente por las malas fuentes que nosotros tenemos para poder medir la desigualdad en el país. O sea, el Gini hoy día oficialmente se calcula, la fuente oficial del Ministerio de Desarrollo Social se calcula con la CACEN, y la CACEN ya sabemos que es un mal instrumento para poder medir desigualdad, particularmente porque no es un instrumento que busca representar a los segmentos más ricos del país, que son justamente los segmentos que explican en gran parte las desigualdades del país. Y hay varios, y hay la única encuesta que hace esto de forma más sistemática es la encuesta financiera de hogares, una encuesta de un instrumento que también ha recibido varias críticas, no solamente por el instrumento estadístico propiamente tal,
sino que también por algo que yo creo que vamos a tener un problema siempre con cualquier encuesta que busque medir desigualdades y distribución de ingresos, que es que finalmente los segmentos de mayores ingresos primero no van a querer decir cuánta plata tienen realmente en una encuesta que tengan que responder, y también van a buscar otras formas de poder esconder. Entonces, justamente ahí existe, por eso sale que no son las encuestas los mejores instrumentos para hacer esto, sino que dato administrativo, y es ahí donde también el profesor Ramón López ha hecho varios aportes en eso, también Claudia Sangüesa, para poder dar una real medición de la desigualdad. Es un poco por esta primera parte de la pregunta, pero quiero relacionarlo más con la segunda parte, que tiene que ver de qué forma uno puede finalmente ver cómo hacer un link entre estos mayores ingresos con la fuente industrial, por así decirlo, qué segmento de la base industrial es lo que está generando estos mayores ingresos para poder tener una mejor visualización de los conflictos de intereses que existen detrás de esto. Y acá creo que hace harta relación con lo que Nicolás estaba diciendo en su propuesta. O sea, el concepto del structural power, como esta teoría del poder estructural que genera el capital para poder finalmente determinar ciertas relaciones de poder, cierta modificación de políticas públicas. O sea, es un lobby que no es explícito, sino que solamente por cómo está compuesto el capital y cómo está estructurado el capital, ejerce un poder que es importante en todas las políticas públicas y en todo el quehacer económico del país. Y eso es fundamental para también la propuesta de distribución, porque, o sea, hemos hablado harto de formas de recaudación, justamente en el cómo un impuesto a los súper ricos o un buen impuesto patrimonial puede finalmente recaudar, desconcentrar ingresos, lo que es bueno para la democracia, lo que es bueno para la eficiencia económica y para, creo yo, varios otros apellidos que vamos a querer ponerle al modelo de desarrollo que vamos a proponer para el país en los próximos años. Pero esto tiene que venir de la mano con el querer crear una nueva base productiva, o sea, una nueva base que genere un valor endógenamente más igualitario. O sea, y esto es porque al final, en el extremo, el sistema tributario tampoco puede hacer magia. O sea, como nosotros no podemos tener una base productiva en donde una solo sector industrial o una sola empresa genera el 99% del valor, con un sistema tributario que redistribuye ese 98% al resto de las personas. O sea, como finalmente el sistema tributario hay que entenderlo también como un instrumento para poder generar una nueva base productiva y para, por supuesto, instalar una base productiva que genere endógenamente el valor de forma más igualitaria. Y ahí yo creo que nos metemos también directamente a la discusión sobre cuál es entonces la base productiva que nosotros queremos. O sea, como tenemos la característica de que, ok, queremos una base productiva que sea más igualitaria, y por lo tanto ahí sale casi directamente la necesidad de poder, por ejemplo, capturar realmente las rentas, o sea, capturar bien las rentas de los recursos naturales, los sectores alrededor de los sectores industriales, alrededor de los recursos naturales, son los que concentran el mayor poder económico alrededor solamente con una medición tradicional del PIB. Y por supuesto querer hacer o perseguir cualquier reforma tributaria que desincentive esos sectores es más difícil en una base productiva donde ellos concentran tanto valor. Y en esto, o sea, el mismo caso del proyecto de industrialización del litio puede ser utilizado para poder mostrar de qué forma el poder estructural que genera tener una base productiva tan heterogéneamente desigual se interpone a procesos de desarrollo productivo que pueden ser buenos para un proceso de desarrollo económico más virtuoso en busca de cualquier objetivo de desarrollo, ya sea climático, de justicia, equidad salarial, etc. Entonces yo creo que ahí esta discusión posiciona algo clave que la izquierda tiene que salir a responder, que es finalmente, ok, nosotros si queremos desincentivar, nosotros queremos realmente quitarle poder a los sectores que hoy día más tienen para poder democratizar ese poder económico, pero eso necesariamente va a venir acompañado de la creación de nuevos sectores económicos o de fomentar nuevos sectores económicos. Pero ¿cuáles son esos sectores económicos que nosotros queremos fomentar hoy día? O sea, y esa discusión creo que es uno de los temas que a nosotros también se nos va a venir en los próximos meses y en los próximos años,
en el momento en que seamos capaces de capturar las rentas tanto de recursos naturales como monopólicas, y cuando ya el Estado se revista de un instrumental para poder fomentar realmente otros sectores productivos que consideremos democráticamente los óptimos para un modelo de desarrollo distinto, alternativo al modelo de desarrollo que hoy día está realmente en disputa. Muchas gracias, Javiera. ¿Gino? Ya. Bueno, respecto a lo primero, creo que Javiera fue bastante, habló bastante, es súper claro. Quisiera mencionar solo dos cosas. Primero que hay una, respecto de la acumulación de estas grandes fortunas o la fuente, el origen, hay una componente que se escapa de la economía, pues que es una componente histórica o de economía política, si uno quisiera llamarlo, y por ejemplo, donde son importantes investigaciones que vienen del periodismo, como esta que se llama, de Mario Oliva que el saqueo de los grupos económicos al Estado de Chile, ¿cierto? Durante la dictadura, el mapa de la extrema riqueza de Hugo Facio, ¿cierto? Hay el libro que mencioné de las empresas zombies, y un montón de cuestiones que escapan del funcionamiento como, entre comillas, normal de la economía. Y creo que sería, no sé, sería súper bueno hacerle un seguimiento de dónde vienen estas fortunas. Porque por el otro lado está un tema más económico, tributario, donde yo creo que son tres las cosas importantes: los recursos naturales, que explicó muy bien Javiera. Recursos naturales, las rentas en Chile son de un 12% del PIB, las rentas asociadas a recursos naturales, y entre un 8 y un 9% son privadas, o sea, no son rentas privadas, no captadas por el Estado, o sea, una tremenda, un tremendo espacio, ¿no es cierto?, tremendos recursos que no se captan, ¿ya? Y son rentas económicas, y dentro del esquema de la economía que hoy día nos enseñan en las escuelas de economía, principalmente la economía neoclásica, captar rentas, o sea, no captar renta es ineficiente. Entonces deberían captarse. Los otros son, bueno, los monopolios. En Chile todas las industrias son 3 o 4 empresas que tienen altísimas rentabilidades, y lamentablemente eso ocurre incluso en salud. En la ISAPRE tenemos un estudio con Simona Corsi donde estimamos las rentas económicas de la ISAPRE. En el sector AFP también hay un estudio, no me acuerdo quién es el autor, pero hay un estudio que estima las rentas económicas en el sector AFP, y lo otro es la evasión. Y creo que, o sea, quiero insistir en ese punto porque la evasión, o sea, yo he llegado a la conclusión de que los que recaudan efectivamente impuestos, una forma inversa de recaudar impuestos en Chile, son los súper ricos. Ellos son los que reciben los beneficios tributarios. Ellos son los recaudadores de impuestos acá. O sea, cuando con las cifras de Michel Llorat nos dicen que hay 20.000 millones de dólares, supongamos que estamos en el nivel de la OCDE, o sea, unos 12.000 millones de dólares que podríamos captar y que se concentran en el 60-70% en los más ricos, quienes son los que tienen recursos para esta industria, que también Juan Andrés Guzmán, el periodista, le llama la industria de la evasión y de la ilusión, que es una innovación socialmente destructiva, pero que concita el trabajo de abogados, economistas, tributaristas, etc. Creo que ahí hay que poner un freno. Pero esas son las fuentes. Respecto a lo segundo, sí lo calculé, a raíz de una pregunta que me habían hecho la otra vez, y exactamente el ejemplo que él menciona. O sea, se refería a la pregunta a qué pasaría si se distribuyeran equitativamente, por ejemplo, en los 9 deciles más bajos, esta riqueza que provendría del primer decil. Entonces, si hoy día el Gini, o sea, el supuesto es de que estos 5.000, 6.000 millones de dólares se toman del decil más rico y se distribuyen proporcionalmente, ¿no es cierto?, en los otros deciles. Hoy día bajaría
o sea, bajaría el Gini después de impuestos de 0.47 que está hoy día a 0.44. Ese es mi cálculo. No obstante, sería interesante hacer el cálculo de manera más precisa y también con otros criterios, como mencionaba Nicolás, con otros criterios, o sea, considerando criterios de progresividad. Aquí el supuesto es que se distribuye todo en un porcentaje en los 9 deciles más pobres. Podría ser un ejercicio interesante hacerlo que se focalice en el 40% más pobre, y qué sé yo. Y ahí el Gini baja más. Después, no es que yo haya, respecto al caso colombiano y uruguayo, no es que haya una preferencia por el caso colombiano. Como bien dice, Uruguay parte de su recaudación tributaria y de su PIB es mayor el ingreso patrimonial. Hay una preferencia en el sentido de aprendizaje, porque el caso colombiano tuvo que lidiar con muchos problemas. Colombia no estaba suscrito, por ejemplo, a estos acuerdos de transparencia e información de terceras partes de la OCDE. No tenía bien regularizado estas medidas de cumplimiento o enforcement, que se les llaman. Eso lo conversamos en una reunión que tuvimos hace poco con Juliana Londoño, que es de Berkeley, que estuvo también participando en el diseño de este impuesto, o sea, más que en el diseño, de los cambios que se han hecho. Entonces, es muy interesante como experiencia, porque han corregido errores que cometieron en un principio, ¿ya? Entonces, por eso que me referí más al caso colombiano, que incluso sigue teniendo un defecto. Voy a ser muy breve, pero el umbral, o sea, ellos tenían 2 tasas, ahora tienen 1 tasa, pero el umbral está, o sea, se paga sobre $1,500,000, ¿ya? Pero el que tiene $1,600,000 paga sobre todo, sobre $1,600,000, y el que tiene $1,400,000 no paga nada. ¿Ya? O sea, no es marginal. No, o sea, y nosotros lo que recogemos recogemos esto porque lo que hace es que tiende a concentrarse, todos tienden a subreportar y ubicarse justo bajito el umbral. Entonces lo que nosotros hacemos con Ramón López es decir, hay un monto exento, que son $5,000,000, y lo que se paga es lo marginal. O sea, si tienes $10,000,000, pagas sobre los 5, ¿no es cierto? Si tienes 6, pagas sobre 1, ¿ya? Y eso es una crítica que hacemos al caso colombiano. Eso. Acá, muchas gracias, Gino. Nico. Ya, bueno, muy de acuerdo con las respuestas que tanto de Javiera como Gino. Voy a decir 5 cosas muy rápidas a partir de las preguntas. Primero, algo que no salió en la pregunta, pero creo que es interesante discutirlo, y esto se une las distintas cosas que han investigado Simón, Gino y Ramón. También parte de la desigualdad, hasta donde yo entiendo, todas las medidas que nosotros utilizamos de desigualdad, y por lo más en los estándares, utilizamos la desigualdad de las personas que viven en Chile, ¿no? Pero esto ni siquiera captura la renta que se va fuera de Chile, que en el caso del tema del cobre es fundamental, y está ese artículo de Gino, Simón y Ramón. Así que creo que esa es otra cosa que es importante, que no hay que perder de vista. Lo segundo es que había un comentario de Ramón ahí respecto a que esta propuesta de Weil y Posner puede ser muy útil para los activos cuyos precios no son fáciles de poner. Y esto es cierto, digamos, una de las críticas que a mí me voy a una crítica sobrevalorada, pero una de las críticas que se le ha hecho a las propuestas del impuesto a los patrimonios es que hay algunos patrimonios que cuesta valorizar. Una propuesta puede ir en línea de esto, que las mismas personas le pongan un valor, pero es un poco utópico lo de Weil, por lo tanto no sería tan fácil de implementarlo, pero yo creo que teóricamente es interesante. Y también lo otro es lo que ha propuesto Sage y Zuckman al respecto, y es que si no está valorizado el activo, bueno, que entonces las personas paguen en el activo. Imagínense, solo para ilustrar el punto, porque en general las acciones están valorizadas, pero imagínense que una persona tuviera una empresa que no está en la bolsa, y entonces tiene que pagar un 1% de impuesto a la riqueza, y tiene solo eso, bueno, que pague el 1% de la empresa, de las acciones de la empresa. Y eso es robusto, sea cual sea el precio. La dificultad que tiene eso es que uno no sabe cuál es el umbral, si está por sobre los $5,000,000 o no, y cosas de ese tipo, pero estoy de acuerdo con Ramón que una de las cosas interesantes de esta propuesta de Weil y Posner puede ir en línea con eso, y además es sobre todo interesante para el tema de recursos naturales, yo creo. Es una propuesta de este tipo. Después, otra cosa respecto al impacto
de los impuestos a los patrimonios sobre la desigualdad, bueno, yo creo que tienen un impacto, no necesariamente un impacto gigante directo, están estos otros impactos indirectos que hemos hablado antes respecto a la distribución del poder. Y además otra cosa que hay que tener en la cabeza acá es que si uno piensa un impuesto de 2% a los ricos, ¿eh? Que va más o menos en línea con lo que propusimos tanto en la campaña de Beatriz Sánchez como las cosas que se están proponiendo ahora, bueno, las personas de altos ingresos tienen rentabilidades mucho más grandes que 2%. O sea, esto lo único que va a hacer en el fondo es bajarle el ritmo al que aumentan sus ingresos. Un impuesto de ese tipo. No quiero decir que sea irrelevante, o sea, ayuda, ¿ya? Pero no, o sea, la tendencia natural que tienen los altos ingresos de crecer mucho más grande que el resto de la economía, esta idea del R mayor que G, del primer libro de Piketty, es una tendencia que es súper difícil de frenar con este tipo de cosas. Y por eso que cuando uno ve las propuestas de Piketty son prácticamente confiscatorias para las riquezas a un cierto nivel. En el fondo está diciendo, mira, en el mundo, que yo creo que este es un horizonte ni siquiera digamos, en 1000 años más, es una cosa que el mundo debería plantearse en 100 años más, 50 años más, no sé, el mundo debiera tener topes para la riqueza. Si la riqueza es una cosa, socialmente es muy destructiva, la riqueza a gran escala. No tiene nada que ver además con que crezcan las empresas y cosas de ese tipo, que puede ser importante en términos de eficiencia, porque la empresa es una cuestión jurídica distinta a las personas, en fin, son cosas que hay que separar. Después hay dos preguntas nuevas, que las voy a contestar muy rápido, que vi ahí, que una decía, ¿cómo convenceríamos a los ricos de algo de este tipo? Y yo diría, o sea, a la mayoría va a ser muy difícil de convencerlo. No es imposible, ojo, hay una carta hace poco que anda dando vuelta de una serie de ricos en el mundo proponiendo impuestos a los súper ricos, pero es difícil por las mismas razones que decíamos antes, porque la riqueza no es solo un tema. A ver, cuando uno dice un impuesto a la riqueza, no está diciendo que las grandes familias de Chile van a consumir menos, ¿no es cierto? O van a tener una vida que en términos de calidad de vida concreta vaya a ser peor a la que tienen en la actualidad. No tiene nada que ver con eso. Esto es poder. Eso es lo que uno está distribuyendo a ese nivel, frenando la concentración de poder, y nadie, o muy pocas personas, quieren entregar poder. O sea, mi respuesta a esto sería dos cosas. Las personas de alto ingreso en Chile van a estar dispuestos a cosas de este tipo cuando piensen que el contrafactual puede ser mucho peor. O sea, en otras palabras, cuando piensen que no hacerlo va a estirar mucho el elástico. Y por eso yo creo y por tanto pueden perder mucho más después. Y por eso yo creo que el estallido de octubre es tan importante para este tipo de discusiones. Porque lo que instaló el estallido de octubre es que así como puede haber huelga de capital, también puede haber huelga de las personas comunes y corrientes, a tal nivel que frenen el funcionamiento de la sociedad o frenen el funcionamiento de la economía. El que la sociedad como un todo, o el pueblo, la ciudadanía movilizada tenga capacidad de veto, parecía la capacidad de veto que tiene la élite por el simple hecho de concentrar el capital. Eso nos va a llevar a una situación de mayor equilibrio político, que yo creo que genera las condiciones para rediscutir el contrato social en Chile de una manera más equilibrada. Por eso es tan importante lo que sucedió, justamente por la pregunta que hacía, ya no copié el nombre de la persona que hacía la pregunta. Entonces, es muy importante darse cuenta de lo clave que son las movilizaciones sociales y cosas de ese tipo, para efectos de hacer estas transformaciones. Y lo segundo que es importante, y que está en el artículo de Ramón Higuina, y también estaba como intuición en el programa del Frente Amplio, de la última elección, es que aquí es muy importante aislar a los sectores de más alto ingreso en la discusión. Y por eso es tan importante que esto sea sobre 5 millones de dólares o que sea sobre un cierto nivel. En Estados Unidos, por ejemplo, la propuesta de Zucman y Sáez, que era la propuesta de Warren y que era muy parecida también a la propuesta de Sanders en la primaria demócrata, ellos proponían sobre 50 millones de dólares incluso. Y lo que está detrás de eso es aislar a esa gente, que esa gente no tenga cómo decir que esto va a llegar a la clase media. Cuando, por ejemplo, se hacen impuestos patrimoniales a las propiedades, a las casas, en fin, a veces tiene ese problema, porque efectivamente puede pasar que haya una casa bastante cara, pero que es de una persona que no tiene ingresos, y una persona de más edad que la heredó de alguna manera y que no tiene cómo pagarlo, y uno puede encontrar historias así que sean complejas. Por eso es que aquí es muy importante aislar eso, zafarse totalmente ese problema, no son tantos recursos los que se pierden, y concentrarse, por ejemplo, en sobre 5 millones de dólares en el caso chileno. Entonces, ¿cómo se va a avanzar en esto? De dos maneras: aislando políticamente a ese sector,
con movilización social para que se den cuenta que se requiere esto, o si no es estirar mucho el elástico. Y también yo creo que hay que acercarse a las personas de alto ingreso que están dispuestas a discutir esto. Está esta directora de la bolsa, se me olvidó su nombre, que es alemana, Janet creo que ha dicho cosas parecidas a esta en la prensa, ¿ya? Yo creo que en vez de pelearse con ella y decirle tú eres capitalista y vienes de no sé dónde, no sé qué, hay que ir a hablar con ella. Es una persona que está proponiendo desconcentrar el capital y ella viene de ese mundo. ¿Cómo no nos vamos a sentar a conversar con ella y tratar de buscar puentes? Porque estas son cosas súper de mucho conflicto, de distribución de poder, y cualquier buen gesto de ese mundo yo creo que hay que ir a buscarlo y darle un espacio, discutirlo y ver cómo acercar posturas. A mí me parece muy interesante su propuesta. No hay que olvidar, y con esto termino, que en parte, como se avanzó en esto, se avanzó primero porque había que financiar la guerra, y además porque esos países tenían susto a la Unión Soviética. La Unión Soviética había sido clave en el final de la guerra, y esos países tenían susto de que si no avanzaban en políticas sociales, si no avanzaban en una mejor distribución de los ingresos, del poder, podían tener una revolución en sus países. Entonces, esa amenaza que tal vez no la hacía la movilización interna, aunque en esos países también habían sindicatos fuertes, en fin, puede ayudar a veces la amenaza externa. Nosotros no tenemos ese tipo de cosas, entonces tenemos que tener un movimiento social organizado. Lo último, hace una pregunta respecto a la transición ecológica o una nueva matriz económica. Ese es un debate en sí mismo, pero recomiendo el artículo que lo leímos hace poco en un taller que tenemos sobre economía socialista en FEN, de Robert Pollin, que se llama Degrowth versus a Green New Deal, que él hace, Robert Pollin hace el punto a favor de un Green New Deal versus las teorías de decrecimiento, y lo que él dice ahí en particular es que, según sus cálculos y de otra gente, yo aquí no tengo cómo verificar que sus cálculos estén bien hechos, para hacer la transición energética que se requiere en el mundo para avanzar en el crecimiento verde y como tema central disminuir a cero en un horizonte corto de plazo los carbonos, ¿cómo se llama? La producción de gases invernaderos, en fin, lo que se necesita es invertir un 2% del PIB a nivel mundial por un horizonte largo de años. Entonces no es algo imposible, 2% del PIB es algo perfectamente que podríamos hacer los distintos países y se podría financiar de esta manera. Esto con respecto a lo que decía Javier, o sea, cuando uno dice también, bueno, vamos a cobrar el impuesto al 1% más rico, no es simplemente para distribuir esa riqueza, es para hacer algo distinto también, para ayudar a que nuestra economía transite a una cosa distinta, y sin duda alguna el desafío principal es cómo hacer que eso sea compatible con la no destrucción del planeta. Es el desafío principal que enfrentamos en estas décadas, y la transición de nuestra matriz productiva debe tener como objetivo uno el que sea una economía verde. Muchas gracias, Nico. Se agradece la respuesta. Y antes de que cerremos ya, porque ya estamos cerca de las 8, me gustaría extender esas dos preguntas precisamente a Javiera y a Gino. Ya las voy a volver a repetir. Bernardo señala, ¿cómo convencerían a los súper ricos de estas medidas? ¿O ven que solo las crisis son espacios con potencial para avanzar? Y la otra pregunta era de Bernardo, coincidencia, son tocayos. ¿Cómo hacer una transición ecológica con una nueva matriz económica? Javiera Gino. Ya. Bueno, sobre si es que las crisis son los únicos momentos para avanzar, no, pero yo creo que algo importante de las crisis es que ofrecen oportunidades que no tenemos en cualquier momento. O sea, hoy día, por ejemplo, que existan necesidades de financiamiento de grandes empresas, posiciona al Estado con un poder relativo mayor que el resto de los actores de la economía, en particular frente al capital, y consecuentemente puede definir reglas que en otros momentos son muy difíciles de fijar. Y esto es aún más importante en un país como Chile, dada la configuración de poder económico que existe. O sea, los grupos empresariales que están alrededor de los recursos claves gozan de un poder que ha logrado moldear las políticas públicas desde hace décadas. Entonces, algo que ya no se ha hecho tanto en los planes de apoyo económico, por ejemplo, la capitalización del FOGAPE, y incluir a grandes empresas en el FOGAPE, es incluir condiciones efectivas de grandes empresas para poder recibir estos apoyos. Y de hecho, la Red de Justicia Fiscal propone que en esta discusión sobre salvataje a grandes empresas, propone condiciones tributarias, hace una lista como de 5 pruebas que tienen que pasar las empresas. Por ejemplo, si es que el grupo empresarial ha participado en algún escándalo financiero o escándalo fiscal, o bien si es que el grupo empresarial ha publicado información sobre quiénes son los propietarios beneficiarios. En fin, pueden buscarlo como en la Red de Justicia Fiscal, estas 5 pruebas que tienen que pasar las empresas para poder recibir ayuda estatal.
Y es algo que no viene como, no surgió de la nada, sino que justamente surgieron de las enseñanzas que nos dejó la crisis del 2008, dado las grandes rescates que se hicieron en ese momento a las grandes empresas. Y en ese momento no se incluyeron ninguna condición para poder cambiar la dirección del crecimiento económico, y es algo que hoy día en otros países del mundo se están incluyendo condiciones justamente no solamente tributarias, sino que también medioambientales, para poder otorgar un financiamiento extraordinario a las grandes empresas. Algo que en la discusión sobre salvataje a grandes empresas, que finalmente no se está discutiendo de esa forma, o sea, con ese título, está totalmente ausente el tema de las condiciones que tienen que cumplir las empresas. De hecho, se está discutiendo, por ejemplo, condiciones, o sea, cambios al mercado financiero, particularmente a cómo las empresas inscriben deuda. Lo que están proponiendo, de hecho, es que esta inscripción de deuda no esté asociada a una clasificación de riesgo. Entonces estamos finalmente entregando varias formas de rescate que quizás no se están presentando de esa forma, pero no poniendo condiciones, y en eso creo que estamos dejando pasar una oportunidad tremenda para poder posicionar al Estado con mayor poder frente al capital, lo que lo reviste de herramientas para poder reorientar las rentas y hacer realmente uso de las rentas, cosa que es fundamental para poder hacer un cambio estructural de la base productiva. Y sobre la transición ecológica y medioambiental, siguiendo un poco lo que decía Nicolás, Robert Poling yo creo que finalmente es quien mejor plantea esta discusión también política que se está dando sobre cómo tenemos que nosotros tratar la crisis climática, en que hay dos posiciones finalmente, está el decrecimiento o bien una política. El rescato de la propuesta de Poling es que el no hacer nada, o sea, finalmente decrecer de forma anárquica, es algo que no es eficiente para poder cumplir una meta climática que exige que nosotros descarbonicemos la materia energética en un plazo de años tal. Y de hecho, si bien Robert Poling ha hecho varios estudios para estados en Estados Unidos y también otros países, creo que Grecia, como calculando finalmente cuánto el Estado tiene que invertir para poder descarbonizar en tantos años la materia energética, y además eso lo asocia a la creación de empleo, lo que es muy importante para países pobres, donde no solamente nos tenemos que preocupar de una emergencia climática, sino también de generar buenos empleos. El BID esta semana sacó un informe que muestra que la transición hacia la descarbonización de Latinoamérica generaría más empleo que mantener solamente el status quo. Entonces creo que justamente se empiezan a configurar una coherencia entre demandas que hoy día se están instalando dentro de la izquierda. O sea, necesitamos descarbonizar la materia energética porque nos tenemos que hacer responsables de la crisis climática que hoy día no afecta en el futuro a las comunidades, sino que están afectándolo hoy día, y esto se tiene que hacer de la mano con un plan de inversión que genere buenos empleos. O sea, esas son finalmente las cosas que empiezan a configurar una nueva base productiva para un nuevo modelo de desarrollo con una nueva forma finalmente de relación social que nosotros es la que queremos cambiar. Muchas gracias, Javiera, se agradece. ¿Gino? No, muy breve. Respecto a convencer a los súper ricos, bueno, a ver, en noviembre, la primera o segunda semana de noviembre, cuando la bolsa había caído mucho, apareció Luxich y dijo, hay que colocar un impuesto al patrimonio. O sea, para él era preferible la paz social, o de alguna manera buscar un mecanismo para restablecer la paz social, perdiendo el 1, 2, 3%, que no perdiendo el 30% que se desplomó la bolsa. Entonces, creo que hay un equilibrio ahí interesante entre, a ver, hay gente que concentra riqueza, como decía Nicolás, uno puede poner en duda qué tanto puede tener una persona, pero además, en la situación actual, me imagino que los que tienen mucha riqueza, o nosotros mismos que somos privilegiados en muchos sentidos, tenemos que estar conscientes de que la paz social no es que cuesta cara. O sea, hay un porcentaje de la población que vive muy bien, y un gran porcentaje de la población que tiene carencias básicas. Entonces, más que convencer a los súper ricos, yo creo que ellos deberían convencerse, o todos convencernos, ¿no es cierto?, de que la paz social se construye de otra forma. Y respecto a la transición ecológica, no sé qué más puedo decir después de la intervención de Javiera. Al menos en lo que me compete a mí, estoy muy preocupado del tema del agua, y creo que
como un subconjunto de lo que dijo Javiera, avanzar hacia la administración también de los recursos comunes, darle importancia a los recursos comunes, administrarlo con otra mirada, pues, y el caso del agua en Chile es tremendamente preocupante. Hay poblaciones que se abastecen con 50 litros de agua con camiones aljibe y al lado. Esto pasa, por ejemplo, en Nogales, donde está Anglo American con el Soldado, hay una minera que tiene un pozo profundo y trae agua para su faena. Las personas se tomaron ese pozo después del estallido social. Entonces, yo creo que cambiar la mirada, pues hay que administrarlo como recursos comunes, sobre todo recursos tan básicos como el agua. Eso, yo creo que Javiera dijo todo respecto a eso. Muchas gracias. Fantástico, muchas gracias Gino, muchas gracias Javiera, muchas gracias Nicolás por la participación de ustedes en este seminario. Muchas gracias a cada una y a uno de los asistentes que estuvieron acá en estas 2 horas de aprendizaje, de escuchar y de debatir en torno a este elemento, a este tema sumamente relevante que son los impuestos a los súper ricos, distribución del poder, de la riqueza y de la propiedad. Así que muchas gracias a cada una y a cada uno de ustedes. No olviden seguir. Bueno, contamos con los correos de ustedes cuando se inscribieron, entonces a partir de allí vamos a poder compartir las diapositivas si es que los expositores están de acuerdo. Y yo creo que sí, se las Sí. podemos apropiar, las presentaciones. Y bueno, queden atentos a los siguientes seminarios y webinars. No olviden seguir a Estudios Nueva Economía, a OPES también. Así que muchas gracias. Nos vemos a la siguiente. Chao, que estén Gracias. bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, chao.